¿Le escuchan bien, chicos? ¿Le escuchan bien al doctor? Hola. Sí, doctor, buen día, buenas noches, ¿se escucha bien? Buenas noches, ¿cómo andan, chicos? ¿Siguen ingresando? En todo caso, si vos querés empezar, Oscar, no hay drama. Yo le voy a ir. Esperá, Sí, ahí bien. está. No podía sacar la barra de silencio, disculpa. Se me Dale. bloqueó esto. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Se dice? ¿Se escucha? Buenas noches. Sí, Doc. Escucho. Perfecto, ok, listo. Vamos a dar inicio a la clase de hoy del teórico que es respecto al tema cirugía paraprotética. Y vamos a tratar de dar una definición abarcativa de lo que es cirugía paraprotética para entrar en tema. Se refiere al conjunto de técnicas o maniobras quirúrgicas que se implementan en la cavidad bucal con el fin o el objeto de llevar a las mejores condiciones posibles para el soporte de una prótesis. Esto es el concepto vertido por los autores Tarjak y Thomas. Luego tenemos una segunda cirugía que es la parte de la cirugía, una segunda definición que es la parte de la cirugía bucomaxilofacial, que se ocupa en el estudio de las técnicas quirúrgicas que se realizan con el fin de conformar la cavidad bucal para el sostén del aparato protético. Y también hablan de otras indicaciones que determinarían su utilización, serían las alteraciones de la dicción y las traumáticas. Pero con las dos primeras definiciones que dimos, ya es bastante abarcativo para que englobe todas las técnicas quirúrgicas, se incluyen y desarrollan este tipo de maniobras quirúrgicas. Cuando hablamos de poner en condiciones de los tejidos duros de la cavidad bucal, estamos refiriéndonos a todo lo que es tejidos duros y tejidos blandos. O sea que acá tienen una amplia clasificación que hoy no la vamos a poner por motivos de tiempo, pero que la vamos a cargar en el aula para que ustedes las puedan revisar. De todos modos, no las vamos a desarrollar porque son temáticas de posgrado, son muchas como van a ver más adelante. Pero lo importante es que ustedes sepan que esto se divide en cirugías de tejidos blandos y cirugía de tejidos duros. Dentro de la cirugía de tejidos duros podemos mencionar lo que es los torus palatinos, los torus lingual. Tenemos también la excrescencia ósea vestibular, el reborde en filo de cuchillo, el recolocamiento del nervio mentoniano. Y dentro de la cirugía de los tejidos blandos, el labio doble, la encía hipermóvil, las palatitis subplaca, las fibrosis palatina de la región de la tuberosidad y el epulis fissuratum que se encuentra en los rebordes por vestibular, entre otros. Pero vuelvo a repetirle, esto vamos a ver, lo vamos a colgar en el aula para que ustedes los puedan ver con mejor detenimiento. Y lo que sí, la siguiente, Jorge. Vamos a hablar que es importante los requisitos de una boca ideal, es decir, cuáles son las condiciones que tiene que tener la cavidad bucal para que pueda recibir como soporte de un aparato protético. Y esto se refiere a las condiciones de salud tanto del tejido óseo como del tejido blando. Entonces, proporcionar un soporte adecuado. Y esto se refiere a que tiene que tener un reborde sin vertientes filosas, redondeado, como se dice en forma de U, de silla de montar, que tiene que tener flancos. Recuerden que siempre tiene que haber flancos, tanto por vestibular como por lingual, y que a su vez todo ese tejido blando que rodea al tejido óseo, que debe estar sano sin ninguna de las patologías que hoy al principio le nombré, tiene que también estar sano, es decir, no tener frías cicatrizales, no tener úlceras, no tener fibras musculares de inserción del reborde, no tener encía desinsertada, tener encía insertada, no tener patologías, no tener encía hipermóvil, o sea que aparezca un reborde únicamente de tejidos blandos, entre otras cosas. Entonces,
proporcionar un soporte adecuado, un hueso cubierto por tejidos blandos normales, no presentar retenciones o protuberancias, no presentar crestas agudas, tener surcos adecuados o normales, no presentar bandas cicatrizales, presentar relaciones satisfactorias, y esto se refiere a la relación intermaxilar, es decir, que haya una correcta relación de los maxilares tanto en sentido antero-posterior como en lateralidad, porque esto también va a influir posteriormente en el sistema de relación de los maxilares, de las piezas dentarias que conforman las prótesis. No presentar pliegue de los tejidos blandos, no presentar neoplasias, perfecta movilidad de la lengua y normal funcionamiento de las glándulas salivales. Esto es lo que nosotros colocaríamos como las condiciones de una boca ideal para que podamos realizarle una prótesis y sirva como soporte adecuado de la misma. ¿Sí? La siguiente, Jorge. Bueno, dentro de la cirugía paraprotética, como hoy habíamos hablado, hay una clasificación importante, dentro de la cual tenemos la cirugía de tejidos duros, la cirugía de los tejidos blandos, la surcoplastía, que algunos autores ya lo incorporan en la cirugía de los tejidos blandos, los injertos, ¿qué dice el rojo, Jorge, ahí que no veo? O yo estoy chicato o no se ve. Superior Alveoplastía, derecha. cirugía de tejidos duros, tejidos de tejidos blandos, surcoplastía, injertos, y la primera es la extracción atraumática. Bueno, extracción atraumática, y la que le sigue, alveoplastía. 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 Bueno, perfecto, bien. Capaz que por el color de mi computadora no tengo contraste y no veo, muy chiquito está eso. Bien. Bueno, también lo que vamos a colgar, bueno, vamos a desarrollar cada una de estas clasificaciones, pero no vamos a tocar los injertos porque en realidad el tema de injertos se refería exclusivamente a las cirugías de surcoplastías. Pero a ver, esta cirugía de surcoplastía era para generar flancos vestibulares en el caso de los rebordes atróficos. Con el advenimiento de la implantología, como ya tenemos esa posibilidad de volver a reconstruir algunas piezas dentarias desde el punto de vista de la raíz, ya prácticamente estas técnicas de surcoplastía y de la reposición de esas zonas cruentas que quedaban por la profundización de los surcos, se cubrían con injertos. Entonces ahí tenemos por ejemplo, la técnica de Obegesser, que era una técnica de profundización del flanco vestibular y del flanco lingual, se cubría con un injerto. Entonces por eso no lo vamos a desarrollar, porque este tipo de técnicas dentro de la cirugía paraprotética prácticamente ya quedaron en desuso con el advenimiento de la implantología. La implantología nos permitió generar prótesis implantos retenidas e implantos soportadas. Entonces, prácticamente estas técnicas de surcoplastía de injertos quedaron en desuso. Lo que sí sigue vigente, y es lo que ustedes prácticamente utilizan en la clínica y lo que me interesa recordarle hoy, con alguna recuperación de saberes previo también, es la extracción atraumática, la alveoloplastía y dentro de la alveoloplastía, la alveolectomía y la odontosección. Bueno, eso mismo. ¿Cómo podemos definir la alveoloplastía? Es la técnica quirúrgica que tiende a modelar de forma mediata o inmediata los rebordes alveolares y llevarle a las mejores condiciones adecuadas para su posterior rehabilitación protésica. Es decir, lo que en realidad reforma es la estructura del reborde de manera tal que el organismo tenga el menor trabajo posible para llevar a las condiciones de un reborde ideal. Entonces, lo único que hacemos son las pequeñas intervenciones de tablas vestibulares o linguales agudas, de tablas o de tabique interdentarios agudos, de manera tal que eso facilitaría de que ustedes le ahorren al organismo todo el trabajo de reabsorción que tiene para poder conformar un reborde en forma de U. Y posteriormente, lo que sí tendrían que hacer es también la regularización de los tejidos blandos, que es lo que hacemos en la clínica. La siguiente, Jorge. Bueno, dentro de las sinonimias de
alveoloplastía, ¿cómo la pueden conocer? Además de alveoloplastía, como alveolectomía estabilizadora, alveolectomía correctora, técnica de aplastamiento y cirugía a cielo abierto. Es decir, alveolectomía estabilizadora porque no solo estabiliza los tejidos para una correcta cicatrización, sino también que estabiliza los tejidos para que haya una menor reabsorción posible y una conformación de un reborde nu. La alveolectomía correctora, porque justamente a través de esta técnica quirúrgica podemos corregir algunos defectos del tejido óseo o de los tejidos blandos cuando están exagerados y hay que recortarlos. Técnica de aplastamiento, porque va a englobar las últimas dos técnicas que si bien no la utilizamos en la clínica, que es la técnica de Dean y Ovegesen, que se utiliza en el caso de los rebordes anchos en sentido vestíbulo-lingual o vestíbulo-palatino. Es una técnica intraseptal donde se eliminan todos los tabiques interdentarios y posteriormente se aplastan con una forcipresión las tablas vestibulares y linguales con la idea de adelgazar o de eliminar los rebordes de retención que pueden haber en los sectores apicales. Y cirugía a cielo abierto se refiere fundamentalmente a que es una técnica quirúrgica que se talla una incisión, que se elaboran los colgajos, que se rebaten los colgajos y posteriormente se trabaja en los planos más profundos como es el tejido óseo. La siguiente. Bueno, estas alveoloplastías pueden ser inmediatas, como la hacen ustedes en la clínica, que es la alveoloplastía cortical simple, la alveoloplastía cortical vestibular, alveoloplastía radical y las técnicas de aplastamiento que le había nombrado hoy, que son técnicas, en general, técnicas mediatas, son la alveoloplastía de Dean intraseptal y la técnica de Obeser. La siguiente, Jorge. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta técnica quirúrgica de la alveoloplastía? Como habíamos dicho hoy desde el principio, modelar el reborde residual, reducir la pérdida ósea, conformar rebordes en forma de U, eliminar las aristas agudas, eliminación de protuberancias y mejorar la relación de los rebordes antagonistas. Es decir, siempre también tenemos que realizar, así como se nivela el plano de oclusión en la rehabilitación, es importante que ustedes también puedan nivelar la altura de los rebordes. Es decir, no pueden haber sectores del reborde que tengan mayor altura o que disminuyan los espacios de lo que en una prótesis completa o removible van a tener que ocupar la porción de los dientes, del enfilado de los dientes. Entonces, cuando hablamos de alveoloplastía, se refiere a mejorar la relación de los rebordes, es a esto específicamente. La siguiente. Bueno, dentro de la alveoloplastía, como dijimos al principio, tenemos la alveoloplastía cortical vestibular o alveoloplastía cortical simple. Dentro de la alveoloplastía cortical simple es la que realizamos, por ejemplo, en piezas dentarias únicas en los maxilares, donde las demás piezas dentarias se han hecho la extracción con anterioridad y generalmente son piezas dentarias que persisten en la cavidad bucal, que tienen una cortical densa, porque imagínense una sola pieza dentaria, muchas veces sostén de una prótesis, se integra mucho más al tejido porque tiene que resistir mucha fuerza. Muchas veces también hay presencia de senos normatizados y al hacer la exodoncia de esta pieza dentaria, tenemos que recortar o regularizar los rebordes por mesial y por distal o por vestibular y por palatino. Entonces, en esta situación la podemos denominar como una alveoloplastía cortical simple, y la característica, igual que la alveoloplastía cortical vestibular, es que la eliminación del tejido óseo del sector donde se realice siempre es menor a los 3 milímetros de eliminación en altura. Todas las distintas clasificaciones viendo de alveoloplastía tienen una relación con respecto a la altura cérvico-apical. Entonces, cuando ustedes vamos a ir progresando en cada una de ellas, ustedes van a ir viendo que se va ampliando la brecha del hueso que ustedes pueden ir eliminando en cada uno de los tratamientos. Entonces, tenemos dentro de la
alveoloplastía cortical vestibular o cortical simple, menos de 3 milímetros. Y luego tenemos la alveoloplastía cortical vestibular radical, cuando la eliminación de tejido óseo es mayor de 3 milímetros, pero menos de la mitad del total de la longitud de la tabla. Entonces, ahí podemos considerar como una alveoloplastía cortical radical, porque es mayor a 3 milímetros, pero no supera la mitad de la longitud total de la tabla vestibular. Cuando sucede esto, estamos hablando ya de una extracción por alveolectomía, donde la eliminación puede ser completa, inclusive en un caso clínico, el más común, la presencia de cementomas, donde tenemos que eliminar la cortical vestibular en altura y en ancho para poder eliminar ese aumento de diámetro del cemento que se encuentra en el sector apical. La alveoloplastía cortical vestibular tiene objetivos primarios. Dentro de los objetivos primarios tenemos que hablar de la eliminación del hueso y o tejidos blandos. Es posible modelar inmediatamente el proceso alveolar para facilitar la confección de una prótesis. Esto es lo que usted hace en la clínica automáticamente cuando hace una exodoncia de una pieza dentaria única en boca o bien cuando hacen una exodoncia múltiple. Esa alveoloplastía, esa regularización de las espículas interceptales, vestibulares o palatinas que ustedes lo hacen, y también la regularización de los tejidos blandos y la papila, es lo que se denomina alveolopastía cortical vestibular. Y hay que impedir la eliminación excesiva de hueso y prevenir la reabsorción excesiva de hueso. ¿Qué significa esto? Que lo único que tenemos que hacer es sacar todo lo que consideramos agudo y lo que consideramos que no nivela el plano del reborde. Entonces, eso es lo que vamos a eliminar. Y recuerden ustedes que en este tipo de alveoloplastía cortical simple vestibular, siempre la cantidad de altura del tejido óseo no supera los 3 milímetros. La siguiente. La siguiente, Jorge. Jorge. Ahí está, Corcito, pasó. Sí, ahí está. Ahí está. No, la anterior. Dale. Ahí está, procedimiento. Perfecto. Bien. Dentro del procedimiento, vamos a, en primer lugar, de la anestesia, en cualquier desarrollo de técnica quirúrgica, vamos a iniciar no ya con todo el protocolo de abordaje de campo, compresa y todo lo demás que hacemos, desinfección de la zona peribucal y todo el procedimiento que significa la antisepsia, sino vamos a hablar del desarrollo puro de la técnica quirúrgica. Entonces, dentro de lo que es la técnica quirúrgica, como siempre, la anestesia. Iniciamos por la anestesia, de acuerdo al sector que tengan que realizar, con las mismas características de los grupos dentarios que corresponde a cada tipo de anestesia. La incisión, que es una incisión lineal a la altura del cuello de las piezas dentarias, festoneada, que se va a extender una pieza por delante y una pieza por detrás de la que las piezas dentarias que están involucradas en la abulsión, con el fin de separar la encía herida en todo el flanco vestibular, lingual o palatino. Por eso también lo denominamos hoy, como hablamos al principio, una cirugía a cielo abierto. La siguiente. Doctor, Sí. disculpe la molestia, le quería hacer una consulta. Al final del Power, por las dudas, ¿hay alguna especie de caso clínico, de ejemplo o algo? Hay Adelante, algo, pero quédate esto es lo tranquilo. que hace. Sí, no te preocupes ahí. Porque era justamente, si no, para decirle si de última nos puede explicar, como presentando un caso clínico, por ejemplo, con unas piezas dentarias tal y eso, como para Sí, entender. a ver, Pero si hay al final, no lo pero interrumpo. señorita, perdón, ¿usted no hizo práctica todavía en la clínica? Usted es de quinto, ¿no es cierto? Sí. ¿Hola? Sí, sí. Bueno, ¿usted no hizo práctica en la clínica todavía? Sí, realicé. Y esto es lo que hacemos en la clínica. Perfecto. ¿eh? No hay problema, le vamos a mostrar un caso clínico, pero yo prefiero que entiendan desde el punto de vista técnico. Si no saben la técnica,
es difícil que después puedan hacerlo en la boca, ¿me entienden lo que le quiero decir? Entonces yo prefiero que técnicamente entiendan el manejo de cómo es la incisión, cómo es el tallado del colgajo, qué es lo que tienen que exponer, qué es lo que tienen que eliminar para que después lo puedan hacer en la boca. Porque si no tienen los conocimientos básicos desde el punto de vista de la teoría, difícilmente lo pueda hacer en la práctica porque no sabe los conocimientos básicos. Y ese es un problema que tenemos. La gente quiere ir a hacer una exodoncia, quiere hacer una blebeloplastia, que tiene que hacer. Entonces, cada cosa tiene su tiempo. El conocimiento teórico es la base para que usted pueda desarrollar la destreza práctica. Si usted no tiene los conocimientos básicos, no sirve ninguna destreza, porque va a aprender con la relación de prueba y error, y no es esa la idea. La idea es que usted vaya con los conocimientos cimentados y en la práctica usted lo pueda desarrollar. Generar la destreza desde el conocimiento, no generar el conocimiento desde la práctica. ¿Se entiende? ¿Se entiende, Sí, señorita? doctor. Sí, me malinterpretó nomás, pero no hay problema, entiendo. Está bien. Perfecto, Yo muy también bien, estoy de acuerdo gracias. con que hay que aprender la teoría primero. Disculpe. Exactamente. No, por favor, no hay que... Este, bueno, acá lo que estamos viendo es una vez que hacemos la incisión, en este caso hablamos de festoneado, y en el festoneado fíjense que se incluye las papilas. Bueno, utilizamos Parken, hoja Parken número 5, hoja número 3, o hoja número 11, o hoja número 12, inclusive la que ustedes quieran, pero lo importante es que la incisión incluya todo el perímetro de la pieza dentaria y también las papilas interdentales. Una vez que hacemos la incisión, una incisión siempre respetando los requisitos de una correcta incisión, que significa fundamentalmente la toma del instrumental, que en forma de lapicera, y el punto de apoyo. Esta es una cuestión que tal vez sea para muchos tontos recalcar, pero cuando vamos a la boca, el principal error que trabajando con un bisturí sin un punto de apoyo y sin la toma correcta. Y eso es un riesgo, donde realmente termina de seccionar el tejido, el bisturí se va y tenemos el labio, tenemos la lengua u otros elementos nobles que pueden ser seccionados y que nos pueden generar problemas. Entonces siempre es importante la toma del bisturí en forma de lapicera y también el punto de apoyo. No solo con el bisturí, sino con cada que vamos a ir viendo que tiene, con la incisión comenzamos el despegamiento del colgajo. En este caso siempre es un colgajo lineal de un solo trazo, por lo tanto no hay ángulo. Entonces tenemos que respetar siempre el tallado del colgajo, que es de lo más lejos a lo más cerca. Entonces, ese es el procedimiento de la técnica quirúrgica, siempre de lo más lejos a lo más cerca. Y hablamos de lo más cerca cuando tenemos que es el sector que involucra las piezas dentarias que ustedes van a hacer la exodoncia. Siempre está el núcleo de la cuestión, que es en este caso la exodoncia de o las piezas dentarias, y posteriormente están los sectores que están comprometidos, una pieza por delante y una pieza por detrás, entonces de lo más lejos a lo más cerca. Bien, una vez que hacemos eso, la anterior, ahí. Comenzamos con el despegamiento del colgajo. ¿Cuál es el primer lugar donde tenemos que despegar? Bueno, las papilas. Para eso tenemos o una espátula de Frer o un periostótomo de Colt, que es un periostótomo que es bien agudo, delgado, que nos permite introducirnos en el sector de la papila interdentaria y poder despegar sin que se desgarre la papila. Entonces, lo primero que vamos a hacer es despegar todo el sector de las papilas interdentarias y posteriormente, sí, con una espátula de Frer o con un periostótomo, vamos a comenzar a despegar con movimientos de lateralidad, de rotación, la parte de encía insertada, para luego, sí, si es necesario, en caso de una alveolectomía, poder despegar lo que es el periósteo de la encía libre. Entonces, pero siempre también con un correcto punto de apoyo, porque, a ver, cuando hablamos de cirugía traumática, más allá del manejo del instrumental, que tiene que ser lo menos traumático posible, tenemos que cuidar también los tejidos que van a servir para el cierre de nuestra posterior cirugía. Entonces, si ustedes perforan o desgarran el colgajo, lo más seguro es que tengan un
postoperatorio ruidoso porque la cicatrización va a estar contaminada. No solo por el sector de colgajo que se tiene que reparar, sino por la contaminación del coágulo. Bueno, una vez que realizamos el despegamiento del colgajo, vamos a la abulsión de la pieza dentaria, que la pueden hacer con forceps o con elevadores. Siempre recuerden que la idea es, si van a trabajar con un forceps, realizar todos los movimientos, impulsión, prehensión, impulsión, lateralidad, y en aquellas piezas dentarias que pueden realizar la rotación como esta, un incisivo central, por las características de la raíz, previo análisis radiográfico, pueden imprimir también la rotación y luego sí el movimiento de abulsión. Y es importante respetar esto, porque no solo la toma del forceps, sino también con la otra mano la toma del flanco vestibular y lingual o palatino del reborde, para que ustedes puedan ir transmitiendo en cada movimiento que hacen la dilatación del hueso. ¿Por qué? Porque si se fractura, no va a ser una cirugía traumática, sino que va a ser una cirugía traumática. ¿Estamos? Y todo lo que es traumático, recuerden que genera, en la mayoría de los casos, un postoperatorio mucho más ruidoso, mucho más complejo e insatisfactorio para el paciente. Entonces, todo el tratamiento de los tejidos blandos y todas las maniobras de exodoncia que hagamos tienen que estar hechas con maniobras que tengan el rigor de la técnica de la exodoncia. Una vez que hacemos la abulsión de las piezas dentarias involucradas, vamos a comenzar con el tratamiento que habíamos hablado de lo que es regularización de tejidos duros y de tejidos blandos. La siguiente, Jorge. Bien. ¿Qué utilizamos? ¿Qué instrumental utilizamos normalmente para la regularización de los tejidos duros? En el caso de las crestas interdentarias, o bien de los flancos vestibulares linguales, la lima y la pinza uvia. En el caso de la alopatía cortical, donde la eliminación es a 3 milímetros, ¿qué parte de la pinza uvia utilizamos? La panza, la cara convexa, lateral de la pinza, y la colocamos en sentido de vestibular al igual, ya sea en inferior o en superior. De esa manera, tanto el flanco vestibular como palatino de las piezas dentarias, si queremos seccionar una porción interdental, nos van a servir de tope. ¿Cuándo utilizamos la punta de la pinza uvia? Cuando queremos eliminar una mayor cantidad de superficie. Entonces ahí sí utilizamos la punta de la pinza uvia. Y el otro instrumental que podemos utilizar es la lima. Y recuerden ustedes que siempre, si queremos ligar un flanco vestibular, es desde vestibular a palatino y por tracción. Y si queremos desde mesial a distal, también por tracción, ubicando la lima correspondientemente y con un buen punto de apoyo. Bien, una vez que terminamos la regularización de tejidos blandos y tejidos duros, una vez que hacemos la abulsión de esta pieza dentaria, que regularizamos el tejido duro, vamos a la regularización de los tejidos blandos. Y en la mayoría de las situaciones que tengan que regularizar tejido blando, siempre trabajamos sobre las papilas interdentarias. ¿Por qué? Para transformar un reborde que es discontinuo en cuanto al festón que estaban incluidas las piezas dentarias, lo tenemos que transformar en un listón rectilíneo, de manera tal que eso nos facilite posteriormente la sutura. ¿Cómo hacemos? Con la tijera curva y la tijera recta. La tijera recta en el sector anterior y la tijera curva en el sector posterior. ¿Y cómo realizamos la sección? En el caso de las papilas vestibulares, insertando la tijera desde vestibular y arriba a lingual y abajo, y seccionando el extremo de 3 milímetros de las papilas interdental. ¿Para qué? Para que la base conforme con el resto del tejido que estaba circunscribiendo cada pieza dentaria, un aspecto lineal que nos permita posteriormente la sutura, como estamos viendo en la diapositiva. En el caso de las incisiones lineales, como la que hicimos hoy, que son festoneadas, sin alivios, la sutura también tiene la misma característica de la realización de la técnica. No solo la incisión,
el despegamiento del colgajo, sino también la sutura es de lo más lejos a lo más cerca. Sutura diametralmente ubicados para que no haya desplazamiento de los colgajos en sentido vestibular o en sentido palatino, de mesial y de... Se ubica diametralmente los colgajos, se fija con dos puntos extremos, o con los dos extremos o un punto medial, y posteriormente se completa la sutura. Cuando hablamos de completar la sutura, recuerden que la sutura siempre va a ir correspondiente a la mitad del alveolo, es decir, no en el lugar donde estaban las papilas interdentales. Entonces siempre va en la parte media del alveolo y es suficiente y necesario con un punto de sutura en la parte media de cada alveolo, siempre y cuando ustedes confronten perfectamente los colgajos, no haya tensión, con eso es suficiente. Bien, ¿seguimos, Jorge? Bien. Dicho esto, recuerden que el procedimiento es exactamente el mismo, nada más que lo que va a variar es la altura de la eliminación de la tabla vestibular. Entonces, el tercer caso y la tercera posibilidad que habíamos hablado dentro de la alveolectomía era justamente, dentro de la alveoloplastía, era justamente la alveolectomía, que significaba que íbamos a eliminar más de la mitad de la altura de la tabla vestibular. Y también vamos a ver cuáles son las indicaciones clínicas y radiográficas para que ustedes puedan realizar una alveolectomía. Entonces, la podemos definir como la técnica mediante la cual se elimina una parte del tejido óseo de la cubierta ósea vestibular o externa con el fin de facilitar las maniobras de exodoncia. También algunos autores lo describen como cirugía transmaxilar. ¿Por qué? Porque hay que despegar, hay que hacer una incisión, hay que hacer un tallado de colgajo, se elimina la tabla vestibular, generalmente hasta el extremo apical de la pieza dentaria, para poder llegar al elemento de abulsión que se encuentra por debajo de ella. Entonces también se llama como técnica de osteotomía transmaxilar. Dentro de la sinonimia, operación a colgajo, como habíamos dicho hoy, operación con osteotomía, se realiza la extirpación del hueso alveolar que recubre el diente. Y la otra es osteotomía transmaxilar. La siguiente, Jorge. ¿Cuáles son las indicaciones para esta técnica quirúrgica? Indicaciones clínicas. Piezas dentarias destruidas por caries, es decir, aquellas piezas dentarias que tienen pérdida total de la corona, que se encuentran únicamente en la porción de la raíz, y esa porción de la raíz ya tiene, por ejemplo, tejido cariado, reblandecido, de manera que ustedes no van a poder aplicar el force y muchas veces también dificulta en estas situaciones la utilización de un elevador porque lo que se va fracturando es la porción cervical de lo que queda por estar reblandecido y ya no tiene soporte como para generar el procedimiento de utilización de los elevadores, que es el principio de cuña y deslizamiento de planos inclinados, introducción de elevadores, palanca y todo lo demás que pueden generar en los distintos movimientos. La otra indicación en dientes sin vitalidad. ¿Por qué? Porque todos sabemos que las piezas dentarias que tienen tratamiento de conducto o que perdieron su vitalidad de larga data, normalmente son piezas dentarias que se fracturan rápidamente porque perdieron la vitalidad, se resecan y lo que normalmente era una dentina elástica se transforma en una dentina más rígida pero frágil a la vez. Entonces, tanto con el force o como con los elevadores, corremos serios riesgos de generar una fractura y transformar lo que tiene que ser una cirugía traumática en un abordaje traumático. Dientes fracturados de maniobra de exodoncias previas, por ejemplo, en el caso de las fracturas del tercio apical. Hay situaciones en las cuales eliminar un tercio apical, por ejemplo, la que tiene una relación estrecha con el seno maxilar, se corre mucho riesgo de introducir ese elemento fracturado en la luz del seno. Entonces, bien se indica en estos casos, por ejemplo, una técnica de abulsión de la pieza dentaria por alveolectomía. Dientes únicos en la arcada, lo que habíamos hablado hoy, aquellas piezas dentarias únicas en la arcada, por ejemplo, los caninos de larga data, que están inclusive en algunas situaciones
anquilosados parcial o totalmente con el maxilar y no podríamos hacer el abordaje por más que tenga corona por vía alveolar utilizando forceps o elevadores. Entonces, en estos casos facilitamos con la técnica de abulsión por alveolectomía. En los dientes ectópicos o heterotópicos, que son los dientes que no se encuentran en una correcta relación en la arcada y que generalmente su ubicación es por fuera y no tiene posibilidades de tener un eje de eliminación. Entonces, en esas situaciones también podemos utilizar esta técnica quirúrgica por alveolectomía. En los dientes retenidos y semirretenidos, que no es motivo de la práctica que ustedes realizan, pero es una indicación para hacer eliminación de la tabla vestibular. En dientes portadoras de prótesis, es decir, aquellas piezas dentarias que fueron rehabilitados con pernos muñones importantes, tanto en diámetro como en longitud, que al querer abulsionar, por ejemplo, con un forceps, lo más seguro es que el perno con la corona salga o que se fracture parte de la raíz. Y si una vez que se elimina el perno muñón, la raíz queda con una luz adentro que se lo denomina como pieza dentaria hueca y posteriormente no podemos realizar la fuerza de prevención y se fractura. Entonces, en estos casos también ya podemos decidirnos en la planificación prequirúrgica utilizar una técnica de alveolectomía. Y en el caso de los pacientes adultos, que es lo más común, donde hay una esclerosis ósea, que se refiere a una mayor calcificación, tanto de la cortical como del tejido alveolar. Entonces, en estos pacientes, por ejemplo, en molares que tengan raíces divergentes, se hace prácticamente imposible abulsionarla con forceps o con elevadores sin utilizar otros artificios de técnica como puede ser la odontosección más la alveolectomía. Es decir, generar estos procedimientos planificados previamente nos van a generar de forma segura un abordaje atraumático, sin hurguetear, sin intentar, sin lesionar el tejido óseo, sin lesionar los colgajos, para que posteriormente terminemos igual en una alveolectomía externa. Bueno, estas son las indicaciones clínicas que ustedes pueden tener, pero a su vez tienen las indicaciones radiográficas. Dentro de las indicaciones radiográficas tenemos la absorción de dentinarias internas y externas extensas. ¿Qué significa? Ustedes lo habrán visto cuando vieron anatomía patológica, las reabsorciones dentinarias internas o externas, que debilitan totalmente la pieza dentaria y muchas veces la maniobra de abulsión termina en una fractura. Entonces, en la planificación prequirúrgica, esto ya se puede solucionar y optando por una técnica que nos dé seguridad para eliminar la pieza dentaria de la forma menos traumática. También tenemos los dientes retenidos, que no es motivo de la charla que tenemos con ustedes, porque los dientes retenidos no forman parte de la actividad práctica que ustedes van a realizar. Dientes con anomalías radiculares, dilaceraciones, raíces arcadas, raíces arqueadas, raíces en forma de piernas de bailarina, raíces convergentes con atrapamiento de fulcrum, es decir, distintas patologías que pueden tener las piezas dentarias, por ejemplo, multirradiculares, que pueden afectar la abulsión o dificultar la abulsión por vía alveolar y también van a demandar alguna técnica alternativa como sea una odontosección, una exodoncia por alveolectomía. Dientes con fracturas de larga data o recientes, procesos patológicos periapicales importantes. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando esos procesos patológicos que tienen las piezas dentarias, por ejemplo, que superen el medio centímetro, se hace difícil eliminar posteriormente por vía alveolar, por vía de la LOS que uno genera una vez eliminada la pieza dentaria. Entonces es conveniente en esas situaciones hacer una técnica de eliminación por alveolectomía y posteriormente eliminar la totalidad del proceso. En el caso de esclerosis ósea, lo que habíamos hablado hoy, que también se puede hacer el diagnóstico radiográfico con más certeza que clínicamente. En piezas dentarias con tratamiento de conducto, que también lo podemos ya inducir clínicamente. En piezas dentarias con hipercementosis, con lo que normalmente conocemos cementomas apicales o cementoma del tercio medio o de la totalidad de la raíz. En dientes con lesiones apicales extensas, y en anquilosis dentaria. Bien,
Jorge, seguilo un poquito, me quedé sin combustible, ¿eh? Por favor. Jorge, Sí, sí, dale, queda tranquilo. dale. Bueno, ahora le vamos a entrar a la técnica quirúrgica en sí, que ustedes tienen que tener los tiempos, donde lo primero que van a hacer la anestesia. Yo le voy a pasar rápido esto porque tengo el ejemplo para mostrarle de cada caso en particular. Donde vamos a hacer la incisión, que hoy le había hablado el doctor, una incisión angular, el tollado del colgajo, que acuérdense siempre tiene que ser mucoperióstico. Vamos a hacer la osteotomía y la ostectomía, la operación propiamente dicha, que sería en este caso la extracción, el curetaje, la regularización del tejido duro, la regularización de tejidos blandos, el lavaje, la sutura y las indicaciones postoperatorias que tenemos que darle al paciente. Vamos a ir mostrando uno por uno los tiempos de la técnica quirúrgica. Bueno, la anestesia, como ven acá, estamos haciendo una troncular al nervio dentario inferior y lingual. La misma se realiza de acuerdo a las piezas dentarias a extraer. Se debe tener la precaución de realizar la anestesia a distancia, siempre teniendo en cuenta que sea fundamentalmente en el maxilar inferior. Es conveniente en algunas ocasiones de aplicar pequeños toques de anestesia submucosa con el objeto de lograr isquemia de la zona para favorecer la visión intraoperatoria. Acá como están viendo en la foto, son los requisitos para hacer bien una técnica troncular al nervio dentario inferior y lingual, en este caso para el maxilar inferior. La incisión, esto ustedes ven acá, es el bisturí que ustedes utilizan, que utilizamos un mango, porta bisturí de Bart Parker, número 3, con una hoja de bisturí casi siempre la que usamos es la 15, o si no le pedimos la 15C, que es un poquito más chiquita que la 15 que usan habitualmente. Y la incisión depende del número de pieza dentaria a extraer, como le había hablado el doctor hoy. Ahora yo le voy a mostrar bien cómo tienen que hacer y la zona de región maxilar que se trate. Bueno, esto es importante que sepan. En líneas generales se aconseja que la incisión sea festoneada por vestibular a nivel de los cuellos de las piezas dentarias y que abarque por lo menos una pieza por delante. Fíjese usted acá que en esta figura se está trayendo una pieza no dentaria número 13, ¿bien? Entonces se toma en cuenta una pieza dentaria por delante y otra pieza dentaria por detrás. Y lo que está marcando acá es que si tienen que hacer un alivio, se toma como referencia la pieza delante, fíjese que un alivio en 45 grados, ¿está? Para poder realizar un colgajo mucoperióstico. Acuérdense de siempre que el colgajo que lo van a realizar es mucoperióstico para poder acceder a la raíz que van a extraer. ¿Ven? ¿Entienden? Es como dijo el doctor, se tiene en cuenta una pieza dentaria por detrás y en este caso una pieza dentaria por delante con una incisión festoneada en 45 grados y acuérdense que es una incisión mucoperióstica. Cualquier cosa si quieren preguntar. Bueno, el tallado del colgajo, ¿cómo debe realizarse? Con una precaución por la leabilidad del tejido gingival. Acuerden que van a trabajar sobre un tejido blando, ¿está? Se debe iniciar de la unión. En este caso, fíjense que estamos hablando de una pieza de un canino, pero un 23 sería en este caso, ¿está? Se debe iniciar en la unión de las dos incisiones, vertical con la horizontal, insinuando la legra o periostótomo entre el tejido gingival y el tejido óseo. Y como dijo el doctor hoy, con movimientos de impulsión a efecto de despegar, tienen que hacer muy delicado el periósteo con menor posibilidad de desgarro para no desgarrar el periósteo. ¿Está? Continuando el tallado del colgajo mucoperióstico hacia apical, es decir, hacia arriba. ¿Estamos? Este colgajo debe ser, le repito nuevamente, mucoperióstico y lo suficientemente amplio, por eso es que se toma una pieza por delante, una pieza de atrás, a efecto de permitir un trabajo correcto de lo que están haciendo, es decir, del operador en este caso. ¿Está? Ese sería el tallado de colgajo.
Bueno, como ven acá, son los distintos tipos de variante. En la figura A, lo que están viendo es una incisión circular o marginal con una descarga vertical, miren la descarga vertical, que nos permite levantar el colgajo triangular. En la figura B, lo que están viendo es la realización de dos descargas, una ya sea por mesial y otra por distal, siempre teniendo en cuenta un diente por delante y un diente por detrás de la pieza dentaria a extraer. ¿Tá? Esto se llama colgajo trapezoidal. ¿Tá? Y las figuras que están viendo abajo son incisiones que se denominan circulares, que son preparaciones de colgajo gingival sin descarga vestibular. ¿Bien? La osteotomía. ¿Qué es la osteotomía? Lo que tiene la osteotomía por objeto es descubrir una porción de la superficie radicular eliminando la tabla vestibular. Eso se llama conformando la vía que comúnmente lo llaman transmaxilar. Se puede hacer de dos formas, o se puede realizar de dos variantes. Mediante instrumental rotatorio, que lo denominan instrumental primario o principal, que son lo que utilizan en la clínica, que son turbinas con fresas quirúrgicas. Acá ustedes están viendo las fresas quirúrgicas en la figura de abajo, lo estoy marcando, y con instrumental manual, ¿tá? Que en este caso se usa un escoplo y un martillo que se sugiere que tiene que ser de gomas en las extremidades para que no repercuta mucho en el hueso del paciente. ¿Estamos? Bueno, ¿cómo se hace la sección de la tabla a eliminar? Debe abarcar de mesial hacia distal, de la raíz de la pieza dentaria a extraer, superando ligeramente el ancho de la misma. Se debe tener la precaución de no lesionar la pieza dentaria que se va a extraer y las resinas. Se realizan cortes que van desde el revólver alveolar hacia el fondo del surco, como ven en la figura, uno por mesial y otro por distal, de la pieza dentaria, obvio que vamos a extraer, y que deben ser paralelos a la raíz de la pieza dentaria que vamos a extraer. ¿Está? Acá vamos al ejemplo. Fíjense, se hace la incisión. Lo que están viendo acá en la figura B es la osteotomía propiamente dicha. En la figura C es lo que van a hacer la exéresis, es decir, de la cortical externa, y la extracción con el elevador, que en este caso lo que vamos a utilizar puede ser un elevador recto. Algunas veces se pueden utilizar los elevadores Clegg-Dem, que son elevadores inclinados. Ahora les voy a mostrar bien el ejemplo para que ustedes vean dónde se pone el elevador. Luego se deben realizar el corte horizontal, que una ambos cortes anteriores en apical, y se retira en forma progresiva pequeñas porciones del tejido óseo hacia apical. Ahora yo les voy a mostrar en un dibujo, otra vez en un caso clínico. La cantidad de hueso vestibular a resecar es variable según la característica de la pieza dentaria a extraer y del hueso vestibular. Este es un ejemplo. Si la osteotomía, por ejemplo, se lleva a cabo con escoplo o martillo, como le mostré hoy, el bisel del escoplo tiene que estar ubicado de tal manera, le voy a pasar a la otra, de esta forma, para que ustedes entiendan. Para resecar la tabla que se encuentra entre los dos cortes verticales, ubicamos el escoplo con el bisel hacia apical, de manera que el corte sea horizontal. De esa forma vamos retirando pequeñas porciones del hueso hasta la altura necesaria. De esa manera queda conformado la vía transmaxilar o vestibular. Cualquier cosa no entienden, le explico. Sí, decime. Dame la anterior. Bueno, siempre el bisel del escoplo va hacia la porción de hueso que se va a eliminar. El plano inclinado va hacia la porción del hueso que se va a eliminar. No importa si es para hacer las secciones verticales, laterales
o bien para hacerla apical, el bisel del escoplo siempre va hacia la porción de hueso a eliminar. Y lo importante en esta sección es fundamentalmente trabajar sobre los límites de la raíz que vamos a eliminar. ¿Por qué? Porque tenemos piezas dentarias vecinas, sobre todo cuando trabajamos con turbina a alta velocidad, con piezas de fisura, cilíndricas, o hacemos barrido con una pieza, con una fresa número 6, que nos permite rápidamente profundizar. Hay que tener cuidado de no lesionar el periodonto de la pieza dentaria vecina. Entonces, cuando trabajamos con turbina, lo que hacemos es ir barriendo desde cervical hacia apical, de mesial a distal, y únicamente dentro de los límites que nos va demandando la raíz que vamos a eliminar. Y cuando vamos a trabajar con escoplo y martillo, de la misma manera, utilizando el bisel del escoplo, siempre hacia el sector de tejido óseo que se va a eliminar. Requisito número 1, no lesionar el periodonto de las piezas dentarias vecinas. Y la longitud va a depender de las características de la raíz que vamos a eliminar. Si tiene un cementoma, lógico, vamos a tener que llegar hasta la porción más inferior del cementoma, porque la retención, si no, no nos va a permitir abulsionar la pieza dentaria en forma completa. Y en el caso de piezas dentarias, como la que mostraba anteriormente en la figura de la cirugía que estábamos viendo, en esas situaciones sí, una vez que podemos abordarla con un elevador y podemos tomarla sin que se pueda establecer una fractura, ya es suficiente. No hace falta que eliminen hasta el tercio, hasta el extremo bien apical de la pieza dentaria. Cuando menor cantidad de hueso elimine, mucho mejor, porque va a ser mínimamente invasiva la cirugía. Seguí nomás, Jorge. Siguiendo con los tiempos, tenemos la extracción propiamente dicha, donde la abulsión de la pieza dentaria o el resto radicular es realizada por las técnicas corrientes, ya sea usando force o elevadores, tratando de disminuir favorablemente la agresión del paciente. Esto es, por ejemplo, fíjense, acá lo que estamos haciendo otra vez es una incisión un poquito más amplia de lo que habíamos hablado hoy. Mirá, acá se tenían en cuenta 2 piezas dentarias posteriores. Lo que se está extrayendo acá un premolar. Y fíjate, hicimos hasta una pieza anterior con un alivio. Que lo que estamos haciendo acá ahora es eliminando la pared vestibular, como dijo el doctor, según en sentido mesiodistal y en sentido cérvico-apical. Hay que eliminar la cantidad necesaria para poder acceder con el elevador. Y esto es muy importante, el apoyo que hay que tener cuando se usa un elevador. Y en este caso lo que estamos haciendo es poniendo por palatino, como muestra la figura, y haciendo una fuerza hacia la pared vestibular donde realizamos la eliminación de la pared para poder eliminar esas piezas dentarias. Por supuesto, esto se hace con las indicaciones que dio el doctor anteriormente. No sé si entienden bien la figura. Esto es palatino, esta vestibular, donde se eliminó la parte vestibular, donde se hizo la alveolectomía, y el elevador tiene que ir por palatino. Bien, este es el punto de apoyo, que es importante, que por ahí notamos que no hacen el punto de apoyo correspondiente. Es muy importante el punto de apoyo. Una cosita, Jorge, déjame. Sí, Acá, en esa figura se observa perfectamente lo que también tienen que saber, porque muchas veces utilizar un instrumental y no saber cuál es el fundamento de la utilización no sirve. Muchas veces veo, y en realidad el elevador tiene que ser manejado con los extremos de los dedos, no como si fuera una empuñadura para hacer fuerza, porque la fuerza no es lo que va a abulsionar la pieza dentaria, sino la correcta ubicación del elevador y el sentido del funcionamiento que tiene. Entonces, en el fundamento del elevador recto tienen 3 pasos. El primer paso, que es el principio de cuña, que lo genera el extremo agudo y la porción aplanada del elevador para encontrar un primer espacio. Luego se genera un movimiento ligero de rotación y de profundización.
Y ahí ya entramos con el deslizamiento de planos inclinados. Entonces, principio de cuña, lateralidad, ligera rotación y profundización del extremo apical. A medida que va evolucionando la pieza dentaria, va entrando el extremo del elevador, generando el deslizamiento de los planos inclinados. Es decir, cuando tenemos un continente, el contenido es uno solo. Para que entre algo más de lo que está, que es la raíz lo que está, tiene que salir para que comience a entrar el elevador. Entonces, ese es el fundamento por el cual una pieza dentaria va a ser desalojada de su alveolo. Y en este caso, lo que ustedes hacen es facilitar esa eliminación porque le eliminan un elemento de retención como es la tabla vestibular. Por eso el elevador va por palatino. ¿Seguí, Jorge? Bien. Bueno, siguiendo con los tiempos, fíjense, una vez que está hecho la eliminación de la tabla vestibular, se puede usar el elevador, que lo que hace el elevador es, lo que van a hacer después es la abulsión de la pieza dentaria, que una vez que utilizaron el elevador pueden empezar a usar un raicero. En este caso, lo que se utiliza comúnmente en el maxilar superior, como estamos viendo acá, es el raicero número 51, ¿tá? Que es un raicero específicamente para la raíz del maxilar superior, ¿tá? Y lo que están viendo acá abajo es lo que le hablaba hoy el doctor con respecto a las incisiones y las suturas, cómo se deben realizar, ¿tá? Acuérdense que la primera sutura siempre va en la línea de la incisión vertical con las horizontales, y después se pueden hacer puntos separados como está en esta figura. ¿Está? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué hacen ese primer punto, chicos? Porque eso le va a reposicionar el colgajo, tanto en sentido mesio-distal como superior-inferior. Entonces, en la unión del trazo vertical o de los trazos verticales con el horizontal, ustedes van a tener perfectamente reposicionado tanto en sentido antero-posterior o mesio-distal, como en el sentido vertical ápico-cervical. ¿Se entiende? Entonces, de esa manera, después sí ustedes pueden seguir con los distintos puntos de sutura, que como les dije, normalmente es necesario solo uno en la parte media de cada alveolo de las piezas dentarias que se eliminaron. Bien. ¿Está? Acá también un caso, pero ya del maxilar inferior, ¿está? Donde también se hace una incisión festoneada, acá se realizó un alivio, ¿está? Pero inferior. Lo mismo que hicimos hoy en el maxilar superior, pero estamos viendo un caso del maxilar inferior. En este caso es un premolar, ¿está? Donde se está haciendo la alveectomía, la eliminación de la tabla vestibular con una fresa redonda. Se toma o se elimina la cantidad de tejido necesario mesiodistal y cervicoapical. Y lo que estamos poniendo acá es un elevador en forma de cuña, que lo vamos a poner en este caso por lingual, con los mismos movimientos que estábamos explicando anteriormente. No, por vestibular, Jorge, por mesial o distal. Acá, claro, se lo pondría por decir, mesial y distal por vestibular, y se hacía un efecto de cuña. En este caso lo que estamos usando es un elevador angulado, no elevador recto. ¿Ah? Y lo mismo estamos haciendo acá, la eliminación con fresas quirúrgicas redondas. Tratamiento del lecho operatorio. Bueno, se utiliza, acuérdense, la lima para hueso o pinza gubia para ruborizar los rebordes, tratando de no dejar aristas filosas, como le estaba explicando hoy el doctor, o espícula ósea. Eso es lo que probablemente después le traigan inconveniente postoperatorio en el tejido gingival o en el tejido blando. Al tejido blando se le trata para que haya una confrontación lineal entre las márgenes del colgajo. De ser necesario, casi siempre, se efectúa en lavaje con solución fisiológica. Hoy se usa mucho la clorexidina, colutorio de clorexidina al 0,12%. Acuérdense que tienen que
el curetaje también es fundamental. La sutura o síntesis es lo que le habíamos hablado hoy, que le había hablado el doctor. Lo que recomendamos es que se utilicen hilo de seda 4.0 o 5.0. Acuérdense que se inicia como la vía... el que ustedes traen en la clínica comúnmente, el de 4.0 de seda, anda muy bien. Acuérdense que se inicia la sutura en la unión de las dos incisiones, como había hablado el doctor hoy, para posicionar el colgajo de manera correcta. Se pueden hacer puntos simples, lo que recomendamos en la clínica es hacer puntos simples, y es muy importante, chicos, que los puntos se retiren a los 7 días más o menos del acto operatorio. ¿Tá? Eso es importante, y yo veo por ahí que no le avisan al paciente, es importante que venga y se retire. Déjame agregarle algo, Jorge. Sí. ¿Por qué es importante utilizar seda en el caso de las personas que recién comienzan a hacer el manejo de la sutura y de los distintos materiales de sutura? Le pedimos seda porque justamente la seda permite que en el ajuste, el nudo de ajuste, sea el único que genera tensión del colgajo. El segundo nudo, es decir, el primer nudo, el nudo ceñidor. El segundo nudo es el nudo de ajuste. Y el tercer nudo es el nudo de seguridad. ¿Estamos? Entonces, pero el único que realmente confronta y que tracciona los tejidos del primero. En cambio, si ustedes utilizan nylon, en las tres situaciones de los nudos, el nylon puede seguir ajustando. Entonces, para el que no tiene la destreza suficiente para utilizar nylon, generalmente esa tracción de los tejidos blandos que genera una isquemia importante, posteriormente se desgarra porque actúa como un elástico, desgarra el colgajo. Entonces, es importante por eso que los que están iniciándose en el manejo de sutura, sobre todo en un tejido tan lábil como es la mucosa bucal, el tejido, por más que sea mucoperióstico, utilicen seda. Ahora, ¿y por qué es importante lo que le dijo el doctor hoy? Que normalmente en el caso de exodoncia simple o en algunas múltiples, la seda se retire entre los 7 y como mucho a los 15 días. ¿Por qué? Porque el hilo, la seda, como tiene algodón en su conformación, se embebe como si fuera una esponja, se hincha, absorbe líquido y también se comienzan a adherir elementos de detritus, restos de comida, restos orgánicos, y colonizan las bacterias si ustedes lo dejan por más tiempo. Y eso puede generar una infección dentro del colgajo a través del hilo de sutura. Por eso es importante que el hilo de seda dental sea retirado entre 5 y 7 días y como máximo a los 15 días, que ustedes ya van a poder observar que ya está totalmente contaminado el hilo. Sí, Jorge, seguí nomás. Bien. Y como conclusión, le puse esto que es muy importante que sepan cuándo está indicada hacer la leptomía. Y como conclusión es que una maniobra facilitadora de la extracción dentaria y confiere al cirujano hacia el operador mayor accesibilidad visual e instrumental. Pero algo muy importante que tienen que recordar de esta conclusión, que se puede decir que a simple vista pudiera ser contradictoria el tallado del colgajo, la osteotomía y la extracción por esta vía creada, es decir, la vía transmaxilar o vestibular, pero según lo determina el caso clínico, en algunas situaciones es menos traumatizante y más eficiente que la vía alveolar. ¿Qué quiero decir con esto? Que algunas veces, queriendo hacer de otra forma la extracción y no está indicada, primero pierden tiempo y después, cuando está indicado exactamente para la ectomía, se ahorran mucho tiempo y producen menos trauma. Es lo que quiero que sepan por qué en algunos casos está indicada hacer la alveolectomía. ¿Vos querés agregar algo, Oscar, acá? No, simplemente decirle que en toda la cirugía el postoperatorio se mide por el grado de injuria.
Y cuando hablamos de injuria, son las maniobras inadecuadas que se realizan sin una planificación previa. Entonces, lo más importante de todo esto es que más allá de que ustedes conozcan el desarrollo de cada técnica quirúrgica y sus indicaciones, es que en el diagnóstico ustedes puedan planificar cuál es la maniobra adecuada y que sea de manera inicial. A ver, ¿y por qué le digo esto y por qué le repitió el doctor menos traumatizante? Porque, a ver, si tenemos un diente con un cementoma y no tomamos placa y estamos tratando de sacar con un forceps y por supuesto que no va a salir, no va a poder ser eliminado porque el contenido es mayor que el continente de la vía alveolar, supongamos un cementoma apical de 4 milímetros de diámetro en una raíz de un incisivo lateral o de un premolar inferior, pongámosle. Entonces, seguramente ustedes van a exagerar con las maneras de abulsión, van a terminar traumatizando la tabla, van a terminar por ahí en algunas situaciones lesionando el tejido, utilizando elevadores y van a tener que ir posteriormente a una maniobra de alveolectomía para realizar la abulsión de esa pieza dentaria. Pero para eso ya aplastaron el tejido óseo, ya hurguetearon, ya comprimieron, ya fracturaron, ya lesionaron las papilas interdentales, en algunas situaciones desgarraron el colgajo vestibular. Entonces, esto en el postoperatorio genera molestias. ¿Por qué? Porque dificulta la cicatrización, tiene que haber un descompro orgánico previo para que posteriormente haya una neoformación de tejido. Entonces, todo este proceso uno puede simplificarlo con un correcto diagnóstico y la elección de la técnica quirúrgica adecuada. Entonces, más allá que parezca mucho más invasivo hacer una alveolectomía externa, eso no significa que en algunas situaciones no es menos traumático. Eso nomás, Jorge. Seguí nomás. Bien. Eso sería como alveolectomía. Ahora no sé si vos querés, empezamos la parte de odontosección. Sí, terminá ya eso, entonces después ya nos liberamos de esto y vamos a trabajar en el repaso que va a ser lo más importante. La Hola. odontosección, como Hola. ustedes, ¿sí? Sí, Decime, no. escucho. Disculpe, tengo una pregunta sobre la alveolectomía. Quisiera saber Sí, señor. qué tratamientos futuros podemos ofrecerle al paciente, ya que se realiza la eliminación de la tabla vestibular, en este caso para hacer esa extracción. ¿Tratamiento futuro usted se refiere a la recuperación del tejido óseo, del terreno? No, o sea, Regeneración ósea sería. si se elimina, por ejemplo, una pieza dentaria 13, que sabemos que es del sector anterior y que es estético, Sí, ¿qué sí. tratamiento le podemos ofrecer al paciente para después sustituir esa pieza dentaria que extraímos? Lo que usted puede hacer, por eso, a ver, volvemos. Esa es una resolución clínica compleja, pero le voy a explicar. Normalmente el que hace cirugía, que ya tiene un conocimiento pleno de este tratamiento, y en las situaciones que tengamos que hacer realmente una alveolectomía o utilizar otra técnica avanzada mucho más compleja, por ejemplo, si tenemos una fractura apical, en algunas situaciones no es necesario hacer una alveolectomía, podemos realizar una osteotomía transalveolar nada más que apical para no perder la porción de tejido óseo que tiene que ver con cervical. Pero en el caso que usted elimine, tranquilamente del mismo proceso de eliminación de la pieza dentaria, puede iniciar otro procedimiento que es la recuperación del tejido óseo del terreno. ¿Cómo se hace eso? A través de la regeneración ósea guiada. Ese es un tema que lo vamos a abordar más adelante cuando hablemos de implantología. Entonces, una vez que usted recupera el terreno, posteriormente puede hacer un implante en ese sector o bien hacer una prótesis fija de puente que va a tener una buena cosmética de reborde y no va a tener ningún tipo de inconveniente. O hacer una rehabilitación sobre un implante. Esos son los tratamientos que usted le puede ofrecer a su paciente. O una prótesis removible individual si quiere. Depende de la economía de lo que pueda invertir el paciente. Perfecto, gracias. No, por favor. Bueno, con respecto a lo que es la odontosección, acuérdense que es el conjunto de maniobras quirúrgicas que nos permite separar una pieza dentaria para facilitar su eliminación del alojamiento óseo que la contiene. Bueno,
Jorge, una cosita. Indicaciones, sí. O sea, Decime. esta técnica de la urolectomía es uno de los pasos de la cirugía traumática. ¿Por qué? Porque transforma una exodoncia muchas veces compleja en una exodoncia simple. Y hablamos que una puede ser, en el caso de las piezas dentarias multirradiculares, trirradiculares, que son totalmente divergentes y que por vía alveolar no lo podríamos evolucionar, o si la evolucionamos corremos riesgo de fracturas apicales. Podemos hacer la técnica de odontosección, separar las raíces y posteriormente tratarlas como si fueran 3 exodoncias simples. Entonces, transforma algo complejo en una maniobra de menor riesgo como exodoncia simple. Eso nomás. Bien. Las indicaciones cuando vamos a hacer odontosección, sobre todo cuando vamos a trabajar sobre dientes incluidos, es decir, dientes incluidos son las piezas dentarias, para que usted entienda, las piezas dentarias retenidas. ¿Tá? Odontosección se hace, por ejemplo, en terceros molares superiores retenidos, terceros molares inferiores retenidos, o caninos retenidos también puede ser. A eso le consideramos dientes incluidos para que ustedes entiendan. Molares superiores e inferiores con coronas muy destruidas. Más de una vez ya este año tuvimos que hacer odontosección porque empezaron a hacer extracciones como extracciones simples de algunos molares, quisieron hacer con force y bueno, también indicaban aquellas piezas dentarias, por ejemplo, que tienen tratamientos de conducto de larga data, donde quieren agarrar con el forceps y se rompe, entonces tenemos que dividir la pieza dentaria. Dientes multirradiculares con raíces divergentes o con anomalías. Ahorita habló el doctor que tengan dilaceraciones o curvas en el tercio apical. Dientes unirradiculares con raíces incurvadas o con hipersemantosis. Ahí estaría indicado hacer una odontosección. Molares temporarios que engloban el germen permanente. Dientes implantados en un hueso hipercalcificado con cementosis o patologías locales. Eso cuando están alterados, por ejemplo, la elasticidad de las piezas dentarias. Bueno, los pilares fundamentales para hacer un diagnóstico y cuándo vamos a hacer una odontosección. Bueno, obvio que vamos a tener que hacer una historia clínica completa, la anatomía de la pieza dentaria a extraer y del tejido óseo que lo rodea. El estudio radiográfico fundamental, ¿qué es lo que tienen que mirar? La corona dentaria, el tamaño, la forma, si tiene caries grandes, reconstrucciones con debilidad de las piezas dentarias y también la zona radicular, forma, tamaño, dirección de las raíces, presencia de laceraciones, si tiene cementosis, si tiene un tratamiento endodóntico. No es lo mismo sacar una pieza dentaria que no esté tratada endodónticamente, que esté tratada endodónticamente. Fijarse el intersectum entre las raíces, si es tamaño grande, las condensaciones óseas, las esclerosis. Entonces, esos son todos pilares fundamentales que debe tener en cuenta antes de realizar una extracción dentaria para odontosección. Bueno, Espera, la Jorge. técnica de odontosección. Espera. Decime. Todo eso que el doctor le dio como los pilares fundamentales conforma el árbol. Y también es importante que ustedes miren el bosque. ¿Qué significa el bosque? Que no únicamente la pieza dentaria, sino todo lo que lo rodea. Y me refiero fundamentalmente a todas las cavidades anexas que pueden tener en relación a las piezas dentarias, las características de la relación que tienen, las piezas dentarias vecinas, las características del periodonto de las piezas dentarias vecinas y fundamentalmente los elementos nobles, sobre todo en el maxilar inferior. En algunas situaciones que ustedes tienen que realizar odontosección, tienen proximidad de elementos nobles y pueden llegar a lesionar si no revisan, por eso, el bosque de lo que sería el estudio de todos los elementos que rodean al elemento dentario y su alveolo. Entonces es importante, como dijimos al principio siempre, el diagnóstico clínico, el diagnóstico radiográfico y la planificación del tratamiento. Una correcta planificación de tratamiento es lo que asegura un correcto tratamiento quirúrgico. Si no hay planificación, por más que ustedes desarrollen una técnica, no tienen seguridad de realizar la maniobra adecuada. La siguiente, seguí Jorge, ahí está. Bien, las técnicas de odontosección se pueden realizar con escrope y martillo
Acuérdense que hoy también vienen escoplos con puntas diamantadas, que son muy buenos para el corte. Estos que ustedes vienen son las turbinas que ustedes tienen, pero hay turbinas que son anguladas, que se utilizan para cirugía, sobre todo de terceros retenidos. ¿Tá? Bueno, los instrumentales pueden ser los escoplos martillo, que ustedes ya lo conocen, y la fresa quirúrgica de cloruro de tuctenos, que se tienen que trabajar con baja irrigación constante y buena irrigación. ¿Estamos? Estos son los escoplos. Los coplos, lo que nosotros recomendamos son lo que vienen en los extremos con una silicona. Estos son los escoplos que tienen ustedes, pero hoy vienen unos escoplos de muy buena calidad, de muy buenas marcas y que tienen unas puntas diamantadas, que tienen un corte muy favorable, y lo que permite estos escoplos, por ejemplo, es llegar también a zonas que por ahí no podemos llegar con la turbina y ya sea recta o angulada. Y porque la realidad es que no saben dónde van a ir a trabajar el día que se reciban. Entonces ustedes tienen que saber el manejo completo del instrumental. Desgraciadamente es así. Uno puede tener muchas veces un equipo odontológico completo, o muchas veces puede tener un sillón odontológico y el resto es todo manual. Y bueno, uno tiene que realizar la función. Si viene un paciente para una extracción y no tienen el instrumental rotatorio, tienen que aprender o saber manejar el instrumental de mano, porque tienen que dar una solución a ese problema que ustedes tienen. Entonces es importante que ustedes sepan no solo lo último y la última generación de desarrollo tecnológico para realizar cada una de estas maniobras de osteotomía, de ostectomía, de odontosección. Podríamos estar hablando de cavitadores piezoeléctricos, si ustedes quieren, pero a ver, ¿de qué sirve que yo le hable de cavitador piezoeléctrico si lo más seguro es que ustedes cuando comiencen a trabajar todavía no lo puedan usar? Entonces, lo que nosotros queremos transmitirle son dos alternativas posibles de las que ustedes van a enfrentar el día que comiencen a hacer su primera experiencia en terreno, que va a ser su consulta privada. Lo que le decía al doctor hoy con respecto a los escoplos y los martillos es que en realidad hoy se utilizan más que escoplos y martillos ya los cinceles, porque tienen mayor calidad de filo, porque vienen ya cinceles con puntas diamantadas que nos dan un mejor filo y un corte mucho más nítido y con menos percusión. Y la otra característica es que tanto el extremo del escoplo donde se va a percutir como el cabezal del martillo ya vienen recubiertos en teflón, de manera que la percusión, que tiene que ser una maniobra segura y no un repiqueteo de taca, 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 sino un solo golpe nítido, ¡pac!, con seguridad y firmeza y la fuerza necesaria como para que realmente realicemos el corte en forma precisa. Ese recubrimiento que viene en teflón, tanto del extremo de percusión del escoplo como de la cabeza del martillo, facilita mucho el trauma que el paciente va a recibir con el impacto. Y esto es importante también que ustedes tienen que aprender a manejar, que es el aspecto psicológico del paciente en toda la utilización de estas maniobras, que van a implicar un adicional, como es la anestesia, más allá de que ustedes van a utilizar una maniobra que posteriormente va a facilitar que el paciente no tenga dolor, pero la prensión al pinchazo y el depósito de las primeras gotas de líquido anestésico, uno tiene que prevenir al paciente esta situación para que el paciente la vaya incorporando como parte del tratamiento y no que lo sorprenda. Porque muchas veces tenemos pacientes que tienen una reacción favorable y otros pacientes que tienen reacciones totalmente desfavorables. Bueno, lo mismo pasa cuando se utilizan este tipo de instrumentales de corte manuales. Uno tiene que prevenir al paciente y también tomar los recaudos. ¿Qué significa? De acuerdo al sector donde van a utilizarlo, en el sector contralateral, fijar la cabeza del paciente o la mandíbula de manera que esto no pueda generar una luxación, por ejemplo, del maxilar inferior. Bueno, como ustedes están viendo acá, este caso es de un premolar, le pulsa un premolar superior. Acuérdense que el primer premolar superior tiene dos raíces. Entonces, en este caso, para hacer la odontosección, esto que están viendo acá es un plano frontal, donde estamos haciendo la separación de las raíces, una vestibular y una palatina. Entonces, hacemos el corte
de la odontosección. ¿Y qué vamos a hacer? Poner el elevador en la mitad del corte, donde estamos haciendo, y vamos a eliminar primero la raíz vestibular, como se ve acá. Hagan de cuenta que están viendo un corte frontal de la extracción que están por hacer. Y después lo que hacemos es la extracción de la raíz palatina. Entonces, repasando esta es la pieza dentaria, el A, el B donde se hizo la odontosección, donde estamos separando la raíz palatina de la vestibular. Hagan de cuenta que es un premolar, estamos hablando de una pieza dentaria 24 o un 14. Acá lo que estamos haciendo es sacando primero la raíz vestibular, donde vamos a poner el elevador en el medio, donde hicimos la separación de las dos raíces, y luego vamos a utilizar, es decir, vamos a poner el elevador en la pared, en la parte palatina, para poder sacar la raíz palatina de este premolar. Lo mismo, a ver si tengo molares superiores. Acuérdense que los molares superiores tienen 3 raíces, 2 hacia mesial y una palatina. Entonces lo que se va a hacer es, si la corona está íntegra, una sección transversal a nivel del cuello dentario y una sección longitudinal a nivel de los puntos de la unión de las caries, como están viendo acá en la figura. Tengo un caso clínico para mostrarlo. Espera, Jorge. Ahí lo que se están, sí. En realidad lo que hace en el maxilar inferior es una sección lineal separando la raíz mesial y distal. Y en el maxilar superior, este es superior. un seccionamiento en T, separando la raíz palatina de las dos vestibulares y posteriormente las dos vestibulares. Ese es el tipo de sección que van a utilizar de acuerdo a la conformación del número de raíces de las piezas dentarias. Claro, este es el superior. Yo tengo acá un caso para mostrarle de un caso inferior, un caso clínico. Bueno, molares inferiores, como dijo el doctor, se coloca una fresa de fisura en la bifurcación radicular, dirigiéndose de vestibular a lingual hasta alcanzar el espacio interradicular. Ahora le muestro, ahí tengo un caso clínico para mostrarle de un maxilar inferior. Se comprueba la sección colocando un elevador recto en el espacio fresado, imprimiendo movimiento hacia mesial, hacia distal. Este es un caso inferior. Bueno. ¿Cuál es el recaudo que tienen que tener en este tipo de cirugía, chicos? Porque, a ver, lo que hoy les explicaba. En este caso, ustedes tienen el nervio lingual en el sector posterior e inferior. Normalmente está el nervio lingual que se encuentra a 0,3 milímetros del borde gingival del colgajo, de la parte cervical del colgajo. Entonces, normalmente suele pasar que en el segundo, el tercero o muchas veces en el primero, de acuerdo a las características de paso que tenga el nervio lingual, ustedes pueden llegar a pasarse con la fresa de vestibular a lingual y traumatizar el colgajo. Entonces es importante que ustedes hagan la incisión, la separación del tejido blando del sector lingual y el despegamiento del colgajo. De manera que inclusive con una espátula de Frer, una Legra o una espátula de cera, ustedes puedan proteger lingualmente entre el colgajo y el tejido óseo un posible desfasaje de la fresa y que no lastime el trayecto del nervio lingual que se encuentra en el espesor del colgajo. Entonces eso es importante, es un cuidado que siempre tienen que tener. Nosotros de hecho que siempre ya bloqueamos, en el caso de los terceros molares, que hacemos colgajo más amplio, siempre está bloqueado el colgajo lingual para que cuando hacemos o la osteotomía o la ostectomía, la odontosección, no traumaticemos el colgajo lingual. Entonces esa es una precaución que tienen que tener, normalmente tienen que tener. Y la otra característica que van a ir generando su destreza, como la generamos todos, es comenzar a sentir a través de la turbina. Es decir, cuando uno trabaja con turbina, tiene que comenzar a sentir como que el pulpejo del dedo, lo que a ustedes le da la sensibilidad cuando tocan con un dedo, es el extremo de la fresa que está trabajando a alta velocidad. Y tienen que aprender a percibir las resistencias. No es la misma la resistencia de la pieza dentaria que la resistencia que tiene el tejido óseo. Y muchas veces mucho menos de acuerdo al grado o las características de densidad del tejido óseo que ustedes tengan. Y lo mismo el corte de las tablas, tanto vestibulares como linguales. Entonces es importante que ustedes cuando utilizan la turbina vayan percibiendo la diferencia de la resistencia que hay a la fresa. ¿Por qué? Porque van a poder entender
cuando terminan de cortar desde cervical a la profundidad en la zona del fulcrum y caen en un espacio vacío, porque ya están en tejido óseo y van a dejar de profundizar la fresa. Y también en este caso clínico que yo le estoy diciendo, de que no se pasen la tabla lingual. Pero de todos modos, hasta que ustedes generen su destreza, e inclusive por precaución, yo lo uso siempre, es despegar 3 o 4 milímetros en profundidad del colgajo, colocar un instrumental, una espátula que puede ser una espátula de Fer, un periostótomo o una espátula de cera o un separador angulado, recto angulado, de manera tal que si ustedes se pasan con la fresa, automáticamente va a estar el instrumental evitando que ustedes lastimen el colgajo. Por ahí pasa el nervio lingual, si ustedes lo seccionan, el paciente se va a acordar el resto de su vida de ustedes. Entonces, estas son las precauciones que ustedes tienen que tener, lo mismo en el superior, en el sector posterior, la relación con el seno maxilar y en el sector anterior con el piso de fosas nasales. Entonces, estas precauciones, cuando van a utilizar una fresa, en las distintas alternativas de la cirugía que van a realizar, tienen que tomar las precauciones ya del diagnóstico y la planificación de los tratamientos. Inclusive, hay algunas fresas quirúrgicas que vienen con unos topes o unas marcas que le determinan a ustedes la profundidad de lo que están, donde están invadiendo, y eso ustedes los pueden planificar de acuerdo a la radiografía, por supuesto una radiografía bien tomada, que tenga el mínimo de formación, para ir guiándose con esas marcas que tienen las fresas quirúrgicas o los topes que algunas traen para poder ponerle, que normalmente son para uso de principiantes. ¿Seguí, Jorge? Claro, fundamental, acá creo esto, Oscar, fundamental para estas extracciones, sobre todo si son de terceros retenidos, realizar bien un diagnóstico clínico y sobre todo radiográfico, donde se les pide estudios más complejos, por ejemplo, tomografía o COMBIN, que son cortes de 2 milímetros, que se hacen para ver la relación que tenemos algunas veces con el nervio dentario inferior y lingual. ¿Tá? Por eso es importante, muy importante el diagnóstico clínico y radiográfico. Bueno, la finalidad de la odontosección es buscar separar las raíces y crear un espacio que permite desplazar las porciones seccionadas siguiendo el camino del diente. ¿Tá? Esa es la finalidad o el fundamento de la odontosección. ¿Qué es el camino del diente, chicos? Porque por ahí el doctor le dice y ustedes no interpretan a qué nos referimos cuando hablamos del camino del diente. Cuando uno le imprime una fuerza a una pieza dentaria impactada, retenida, incluida, o a una pieza, a un resto radicular o a una corona entera, normalmente le aplica el diente, muestra cuál es la zona de menor resistencia o de retención que tiene. Entonces, en esa situación tenemos que entender que la pieza dentaria en esas condiciones va a salir con esa orientación. Si nosotros queremos invertir la fuerza, la pieza dentaria no va a salir o se va a fracturar. Entonces, es una lectura de prima intención que ustedes tienen que tener cuando aplican. Por eso, siempre cuando van a extraer una pieza dentaria, en este caso normalmente implantada, que es lo que en la mayoría de los casos ustedes hacen sus primeros pasos en la práctica en la clínica, tienen que aprender a leer. ¿Y cómo leen eso? Utilizando los distintos tipos de elevadores que están indicados y en distintos sectores, por mesial, por distal, por palatino. Entonces, la pieza dentaria le va a mostrar cuál es el lugar en el cual se quiere mover, la orientación con la cual ella tiene menor resistencia al desplazamiento. Y en ese sentido va a salir. Entonces, cuando ustedes comienzan a aplicar las maniobras de abulsión, ya sean con un forceps o con un elevador, entiendan que tienen que guiarlas hacia ese sector. Eso es lo que queremos decir, el camino del diente, porque si no se pueden imaginar cualquier cosa con respecto dentro de lo que se quiere inducir con el título, ¿no? Por ejemplo, esta pieza dentaria que está curvada, si ustedes hacen una odontosección, eliminan la raíz distal, la mesial va a salir, si ustedes le aplican una fuerza, automáticamente le va a indicar que va a salir hacia distal, generando el radio de giro que tiene la curvatura de la raíz. Pero eso tienen que aprender a leer, porque si ustedes creen que le van a colocar una barra cruzada desde distal a mesial y lo van a sacar así, se va a terminar fracturando o el interseptum
o la porción apical. Entonces, esa es la visión que tienen que tener con respecto a lo que le estamos tratando de decir. Bueno, este es un caso clínico, de un primer molar inferior, donde lo primero que tienen que hacer es, además de la historia clínica, la inspección. Lo que estamos haciendo es inspeccionando y le puse una radiografía preoperatoria, donde están viendo acá que el remanente coronario es obvio que está muy deteriorado y van a ver las dos raíces mesiales y en este caso ven la raíz distal. ¿Está? Este caso está indicado para una odontosección. Yo le puse este caso para que vean, bueno, se hace la anestesia, no vamos a hacer hincapié en este momento en lo que es la anestesia, se hace la sindromotomía, que tiene por objetivo desprender al diente de sus incisiones gingivales. Ahí lo que están viendo es un sindromótomo curvo, ¿tá? Acuérdense que tienen que ocupar el recto, después el curvo, que se hacen de distal hacia mesial por vestibular, lo mismo repiten después por lingual y lo después repiten de mesial hacia distal. ¿Tá? La periostotomía, que eso es lo que relacionan con la periostotomía, es permitir el descubrir el brocal óseo. Y en este caso visualizar Sí. Y en este caso visualizar la separación de las raíces de la zona del fulcrum, porque entonces ustedes normalmente ya ven el espacio seguro del corte que van a hacer, o bien orientarlo con los surcos vestibulares que se ven en las placas radiográficas y la coincidencia con el fulcrum, de acuerdo a la anatomía de la corona. Entonces ustedes tienen una relación de espacio de lo que ven, que es clínicamente la corona, la pieza dentaria, imaginariamente de la ubicación del fulcrum. Entonces tiene que haber un concepto de ubicación de lo clínico y lo radiográfico. Exactamente. ¿Está? Bueno, la odontosección propiamente dicha, le voy a mostrar directamente cómo se hace el corte. Bueno, acá está utilizando una turbina con una fresa y acá lo que estamos haciendo es el corte desde vestibular hacia lingual, dividiendo las raíces, es decir, las dos mesiales de la distal. Acá van a decir, y después lo que hacemos es, con elevador recto, vamos a poner por mesial de las raíces, de las dos raíces mesiales del molar que vamos a extraer primero las raíces mesiales y nos va a quedar la raíz distal donde vamos a poner el elevador, en este caso por mesial del segundo molar, que ya está bastante deteriorado también, y se saca por último la raíz distal. Para volverle a repetir, la odontosección se hace con una turbina y una fresa quirúrgica desde vestibular hacia lingual, donde vamos a separar la raíz distal de las dos mesiales, en este caso es un primer molar inferior. Vamos a hacer la abulsión de este resto radicular. Primero se saca la raíz mesial de ese molar donde hicimos la odontosección y posteriormente vamos a hacer la abulsión de la raíz distal donde vamos a poner el elevador por distal de la raíz distal y por mesial del segundo molar en este caso. ¿Querés agregar Jorge, algo por acá? Sí, sí, decime. volver al anterior, Sí. porque eso quiero repetirle. Bien. Fíjense cómo está protegido el colgajo lingual. Eso es lo que hablábamos hoy. Esto no es solamente que lo hacen ustedes porque están empezando, lo hacemos todo porque si lastimamos el trayecto del nervio lingual, tenemos un serio problema. Entonces es importante la protección tanto de vestibular como de lingual. Estamos trabajando con instrumental rotatorio, con fresas de mucho filo, de alta velocidad y en algunas situaciones si no se percibe la salida de la pieza dental y la introducción de la tabla cortical vestibular lingual, nos vamos al colgajo. Entonces siempre hay que proteger el colgajo y sobre todo porque después del colgajo está la lengua. ¿Estamos? Eso nomás, Jorge. Bien. Bueno, la sutura en este caso, como dijo el doctor, se coloca en el medio del alveolo.
En este caso está usando hilo de seda 4,0. Y acá vemos las dos raíces donde hicimos la intersección, sacamos las raíces separadas. Bueno, y esto es la bibliografía correspondiente a estos temas que vimos hoy en día. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? No, Doc. No, perfecto. Vamos a dar una clase, la clase taller el día lunes, Jorge. Lunes 20 horas. Por Bien. eso, vamos a coincidir. ¿Les Lunes queda 20 bien horas. hasta ahora, chicos? Exactamente. Ahí vamos a hacer el taller de repaso y vamos a colgarle ya en estos días el tema de la clasificación y lo que ustedes necesitan saber de cirugía traumática, que es prácticamente lo que terminamos de explicar. Sí. Pero vamos a hacer el taller porque esto, a ver, quiero insistir en esto para que el problema que nosotros advertimos en la clínica deje de ser un problema y ustedes realmente puedan aprovechar la parte práctica. Sí. Lo importante puede- del taller del lunes es que ustedes tengan preguntas para hacer, entonces evacúan todas las dudas correspondientes porque este tema es muy importante, sobre todo para la clínica, ¿no? ¿Estamos? Sí, Sí, doctor, muchas la verdad que gracias. sí. Vale. Bueno, chicos, Gracias a vos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor, no, muchas por gracias. favor, chicos. Muchas Gracias a luego. ustedes por estar hasta ahora. Nos vemos el lunes si Dios quiere. Chao, chicos. Chao, hasta luego.